Hola, previamente ya vimos las aplicaciones del diodo rectificador. Vimos que en cuestión puede servir para rectificar media onda, onda completa. El diodo LED que sirve para indicar o iluminación. Este, que también se va a dejar un trabajo. Y bueno, para estas dos aplicaciones. Y por hoy y por último, y hoy veremos lo que es el diodo Zener, que su funcionamiento es como limitador de tensión. La aplicación del diodo Zener es un diodo un poco especial porque justamente sirve en polarización inversa, es decir, cuando yo normalmente para que los diodos conduzcan, pues este tiene que ir conectado al más y menos de la alimentación o de la fuente de tensión. Este también y funciona como un diodo tal cual, pero también conduce cuando tú lo conectas al revés. Eh, Retomando, este es un circuito rectificador de media onda. Como se recordarán, pues solamente dejaba pasar la onda del semiciclo positivo y solamente justamente cuando la onda, bueno, cuando tenemos polarizado en directo. Y cuando se polariza en inversa, como es este, pues nada más había que tener cuidado con su voltaje de pico inverso, con el PIB. Y este funcionaba pues como un circuito abierto, es decir, no pasaba nada de corriente. Pero el diodo Zener, en inversa, como mencioné, el diodo Zener tiene la peculiaridad de que en inversa sí deja pasar cierta cantidad de corriente. La corriente en inversa se denomina IS y también pues, va a tener una IS máxima de la cual hay que tener cuidado. Esta propiedad o este diodo Zener, aparte de que deja pasar la corriente en inversa, tiene una propiedad un poco diferente. Como justamente no nos interesa tanto en polarización directa, sino en inversa, bueno, modificamos un poco el diagrama y lo cambiamos así. Ahorita es un diodo normal. Fíjense que este diodo normal está polarizado en inversa, es decir, de aquí hacia acá. Este es más, este es menos, la corriente va a ir hacia acá y va a tratar de fluir hacia acá. Este diodo normal no es un diodo Zener. Primero un diodo normal, vamos a ver cómo funcionaría, pues abre el circuito, o sea, se queda como un switch abierto, es decir, como si no hubiera aquí nada. Y este yo lo puse así como una fuente de voltaje variable. ¿Qué es lo que va a pasar aquí a la salida? Pues justamente lo que va a pasar es, yo voy a ir incrementando, por ejemplo, mi voltaje va a ser, inicial va a ser de cero, y lo voy a ir incrementando, le voy a ir dando vueltas, por así decirlo, a la perilla, hasta 5 volts. Y ese voltaje lo voy a tener aquí, desde cero hasta 5 volts. Esto sería con un diodo normal. ¿Qué pasa con un diodo Zener? Acá arriba. Un diodo Zener, primeramente, fíjense, ese es el diodo normal, el diodo Zener, pues su simbología es así. Un diodo Zener, primeramente, sí va a dejar conducir una corriente por él. Entonces, por eso va a tener siempre, o hay que ponerle una resistencia que limite esa corriente para que no se queme. Y otra peculiaridad que va a tener el diodo Zener es, va a mantener este voltaje a un voltaje que se llama B Zener. En el anterior video recordamos que este voltaje iba a estar variando conforme yo variaba este voltaje. Ahora ya no. Ahora voy a ir incrementando, por ejemplo, de 0 a 7 bueno, en este caso de 0 a 7 volts. ¿Y qué va a pasar acá? Pues acá lo que va a pasar es, va a ir cambiando igual de 0, pero hasta el voltaje Zener. El voltaje Zener, ese puede variar para cada Zener. Hay voltajes desde 1.8 hasta 200 volts. Supongamos que el voltaje Zener que tiene nuestro diodo es de 3.3. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de ir variando el voltaje desde 0 a 7, como lo vemos aquí en la gráfica. Es decir, vamos a ir aumentando desde 0
Este es el voltaje que voy metiendo, la VI, el rojo es VI y el azul es Vout, ¿ok? O V de entrada y V de salida, VO y VI, ¿ok? Entonces, este es el VI que voy a ir incrementando de 0 a 7 y este es lo que voy viendo, el Vout. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Empiezo de 0, voy aumentando el voltaje hasta 2, 3. Y como ven, la salida, o sea, lo de azul, se va aumentando. Pero ¿qué pasa al valor de 3.3, que es el voltaje del Zener? Para este Zener 3.3. Pues yo sigo aumentando el voltaje, pero la salida, el Zener lo va a mantener a su valor Zener, a 3.3. Entonces, yo empiezo aumentando 0, 1, llegamos a 3.3, la entrada sigue aumentando, pero la salida se va a mantener a 3.3. Le voy decrementando, le voy girando hacia el otro lado y el voltaje empieza a bajar, llega, no sé, a 4, 4.3, 3.3 y ahí ya la salida lo sigue. Si quitamos el voltaje de entrada, o si vemos las dos gráficas separadamente, esta es la entrada, le damos, que es esta, que vamos variando el voltaje, y la salida es la de abajo. En pocas palabras, si ven, limita el voltaje cuando es mayor al voltaje Zener, simplemente lo mantiene fijo. Y por eso se llama pues también limitador de tensión, y esas son pues su aplicación principal, es mantener un voltaje fijo. ¿Y para qué nos sirve eso? Una de las aplicaciones probablemente ocupen sus siguientes cursos va a ser pues alguna tarjeta de control que utilicen. Puede ser Arduino, por ejemplo, que trabaja con 5 voltios. Generalmente ustedes van a tener entradas, y esas entradas, el voltaje máximo que le puedes meter es 5, si no lo quemarías. Entonces, por ejemplo, luego hay sensores o otros dispositivos que su salida, que ellos manejan de 0 a 24 volts, por ejemplo, un PLC, que quieras conectar un PLC con un Arduino, pues vas a tener esto, puedes usar este diagrama, un divisor de tensión, justamente para que aquí te dé los 0.5 volts, calculas la resistencia 1 y la resistencia 2 para que te dé, perdón, los 5 volts. Pero si en dado caso la fuente que tienes acá varía a 27, etcétera, o pasa algo, es bueno ponerle siempre un diodo Zener como protección. Y de esta manera el Zener, si de alguna manera intentas meterle, no sé, por ejemplo, llegan 7 volts, aquí van a llegar los 7 volts y después del Zener va a haber 5 volts. Y para eso sirve el Zener. Otro uso muy común es para las fuentes reguladas. Para las fuentes, sí, la alimentación, digamos, no nos da mucho amperaje, pero nos puede servir. Recuerda que, bueno, acá está todo el proceso de las etapas de una fuente. Y, bueno, llega aquí a